Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo habla con parábolas. Y la parábola nos dice algo, pero significa otra cosa. Nos da como un cuentito, por ejemplo en San Lucas 8, 4 a 15, nos habla de la parábola del sembrador. Dice que el hombre salió a sembrar y una parte cayó a lo largo del camino y fue pisoteada y la comieron las aves. A figura humana, las aves sí comen cuando ven un grano. Otra cayó sobre el pedregal y luego que hubo nacido se secó por falta de humedad, de agua. Se seca la hierba, sabemos esto. Otra cayó entre espinas y las espinas que con ella nacieron la sofocaron. Sabemos cuando hay muchas espinas no crece. Otra cayó finalmente en tierra buena, nació y dio fruto 100 por uno. Y después los apóstoles le preguntan, ¿qué es eso? ¿Qué significa esa parábola? Y nuestro Señor mismo la explica. La semilla es la palabra de Dios y los granos sembrados junto al camino son aquellas personas, almas, que la oyen, todo oyen, está bien. Mas luego viene el diablo y arranca la palabra de su corazón para que no se salven creyendo. Es tremendo esto, que el diablo pueda arrancar la palabra divina del corazón para que no se salven. Es tremendo esto. Todo lo que hoy impide el conocimiento de Dios entre los cristianos, los católicos, los bautizados, se hacen obra del diablo. Y todas esas sectas que van de puerta en puerta, por ejemplo, realmente hacen obra del diablo. Arrancan la fe católica para dar una fe inventada por ellos mismos. Claro, con la Biblia como anzuelo, pero la Biblia falsificada, ustedes saben, ya no es palabra de Dios, es palabra humana, es un anzuelo nada más. Entonces el diablo viene a arrancar la palabra de su corazón para que no se salven creyendo. ¿Cuántos bautizados hoy dejaron por ignorantes, por descuidados, por imprudentes la fe católica porque un predicador de falsa Biblia fue recibido en su casa? Los sembrados sobre la piedra, ¿qué es? Bien, son los que reciben con corazón, con gozo la palabra cuando la oyen, pero no echa raíces. No echa raíces, se seca. Entonces hace falta ser constante, hace falta ser perseverante. Nuestro Señor dijo, los que perseveran hasta el fin se salvarán. Habrá dificultades, problemas, tentaciones, sequedades, hace falta perseverar. Los que perseveran hasta el fin se salvarán. Entonces no secarse. Después nos explica otro caso. Entonces, los sembrados sobre la piedra son los que reciben con gozo la palabra cuando la oyen, pero no echan raíz. Son los que por un tiempo creen y el tiempo de la tentación, tribulación, problema, retroceden y abandonan. Otra categoría, la semilla que cayó entre espinas, son los que oyeron la divina palabra, pero después queda sofocada por los cuidados y riquezas y deleites de esta vida y no llega a dar fruto. De ahí la importancia de tener una vida cristiana seria, profunda y hacerse discípulos de Cristo y no de la telenovela y de los actores y cantores y esas cosas. Una persona que pasa su tiempo mirando telenovelas y películas y horas en Facebook y ni se persigna la mañana, se sofoca, se va a perderse. Cuidado. Otros para tener bienes materiales hasta cambian de religión, de iglesia. Es grave esto. La semilla que cae entre las espinas son los que oyen la divina palabra, pero después sofocada por los cuidados y riquezas deleitas de esta vida, no llega a dar fruto. ¿Cuántos jóvenes, pobrecitos de ellos, pasaban, ahora no pasan, gracias a Dios, con el COVID, ¿no? La peste actual, pasaban sus noches en discotecas, lugares, y la mañana ni iban a misa, hacer pecado mortal. Un cristiano tiene que poner sus pies en esos lugares. Entonces, cuidado, riquezas,
deleites, placeres de este mundo sofocan la fe. Nuestro Señor dijo, si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de pecado, córtalo, arráncalo. Todo lo que puede hacer daño a nuestra fe, a nuestra salvación, tenemos que poner de lado. Y finalmente, la última categoría, la que cayó en tierra buena, son los que oyendo la palabra con corazón bueno y óptimo, la conservan y producen fruto por la paciencia. Por la paciencia. Producen frutos buenos. Un santo hermano Pedro produjo frutos buenos. Un San Juan Bosco produjo frutos buenos. Y todos los que llegan al cielo produjeron frutos buenos. Entonces tratemos de ser nosotros de esta última categoría. Ahora quiero reflexionar un poco con ustedes sobre las disposiciones con que es necesario oír la palabra de Dios, la doctrina cristiana, la fe católica. Y bien, hay como disposiciones que son antes de la predicación, durante y después. Es muy, muy interesante. Y bien, antes de la predicación, antes de oír un retiro, una conferencia, un sermón, incluso antes de hacer su lectura espiritual, el Espíritu Santo nos recomienda que preparemos nuestra alma antes de hablar a Dios en la oración. Eclesiástico 18:23. Disponga ante la oración, prepare tu alma. Es muy importante. Ahora, si el Espíritu Santo nos manda de preparar nuestra alma antes de la oración, ¿y nosotros cómo lo hacemos? Dios nos dice, si Dios los dice, quiere que lo hagamos. Entonces nosotros, para sacar provecho de la palabra de Dios, primeramente debemos acudir a la iglesia con un espíritu de fe. Vamos a la iglesia, que es casa de Dios, espíritu de fe, no para oír la palabra de un hombre, porque a pesar de todo, la elocuencia y todo el celo que él pudiera desplegar sería para nosotros palabra humana. No vamos a escuchar la palabra de un hombre, sino vamos a escuchar la palabra de Dios. Es Cristo que mediante el sacerdote te explica. Claro, siempre y cuando el sacerdote te diga la palabra de Dios, tal cual la iglesia siempre explicada, y no opiniones personales, ¿no? Entonces debemos escuchar esta palabra de Dios con atención, con docilidad. A mí me habla. Cuando uno escucha un sermón, no debe pensar los demás. Decía San Francisco de Sales, en cada sermón yo saco algo dice a mi alma. ¿Y quién debe predicar la palabra de Dios? No cualquier ministro inventado de fundar una iglesia pirata, herética, los ministros legítimos de la iglesia de Dios, que es la iglesia católica, ¿no? También debemos asistir a la predicación no por respeto humano, sino o pura curiosidad, sino con un corazón que busca la voluntad de Dios y quiere escuchar su voz. También debemos purificar nuestro corazón en nuestras intenciones. Antes de leer el Evangelio, nosotros hacemos una oración. Purifica mi corazón, Señor, dice, en mis labios, para que pueda anunciar tu santa palabra. Hay también que orar y pedir las luces y las gracias del Espíritu Santo para preparar bien nuestra alma y renovarla, a fin de que se convierta en tierra buena, excelente, en donde la palabra de Dios pueda producir el centumplo, como dice la parábola, ¿no? Cuando Dios habló al profeta Samuel de niño, finalmente el sacerdote Eli dijo, si te llama otra vez, diga Señor, hable Señor, tu siervo te escucha. Y decimos también el Salmo, manda tu Espíritu Santo, Señor, y renovar esa faz de la tierra. Entonces tenemos que pedir al Señor estas luces. Ahora apliquemos esto a nosotros. ¿Lo hacemos así? ¿Cuántas personas van a la iglesia con espíritu distraído y calentar las bancas, como dicen unos? Lástima, ¿no? Bien, durante la predicación, ¿qué debemos hacer? Debemos escucharla con respeto.
porque lo decimos una vez más, no es la palabra de un hombre lo que escuchamos, sino la palabra de Dios. Los israelitas estaban delante del monte Sinai de pie, escuchando. Cuando el sacerdote Esdras y Nehemías leían, el pueblo de pie escuchaba. Y cuando leemos el Evangelio también escuchamos de pie. Por eso debemos avivar nuestra fe y creer al Evangelio. Nuestro Señor dijo: quien a ustedes escucha, me escucha; quien a ustedes rechaza, me rechaza. Cuando el sacerdote, el obispo, explica la palabra de Dios al pueblo, tiene que escuchar, no es opinión personal. Y por eso también el sacerdote tiene la obligación, bajo pecado mortal, de decir la verdad cristiana al pueblo, no decir cosas que les gustan. No puede ser. No me acuerdo qué santo decía: si al bajar del púlpito me hacen pedazos los fieles, bien hago mi deber. Debo dar mi vida, debe decir la verdad a la gente, la verdad del Evangelio, y no acomodar el Evangelio al mundo actual, que no cree. Hoy tenemos muchos cristianos, pero ¿cuántos de veras? Entonces debemos escuchar la palabra de Dios con respeto y con docilidad. Sea cual fuere el sacerdote que predica, es siempre un delegado de Dios, que habla de parte de Jesucristo y puede decirnos, como en otro tiempo Moisés a los hijos de Israel: Él es el que me mandó, el que es me mandó a vosotros, Yahvé me mandó a vosotros. Entonces no estamos jugando. Se cuenta en la historia que el emperador Constantino rehusó sentarse durante la predicación. Y yo escucho dice la palabra del Señor mediante sus ministros. Y este emperador que acaba de salir del paganismo. Recordemos también el pensamiento de Santo Agustín. Nos asegura Santo Agustín que la palabra de Dios no debe ser menos respetada por nosotros que el mismo cuerpo de Jesucristo en el Santo Sacramento. Que deberíamos recoger de ella las menores partículas, tan religiosamente como el sacerdote recoge las partículas de la Sagrada Hostia en la patena. Y que el fiel que por negligencia las deja perder no es menos culpable que si dejase caer en tierra el cuerpo de Jesucristo. Fuerte, ¿eh? Y es verdad. Es verdad, por eso los santos leían la palabra de Dios de rodilla. De rodilla, con mucho respeto, Por eso se besa el Evangelio, palabra del Señor. Y por eso también un católico no debe tener una Biblia falsificada en su casa. Todas esas Biblias inventadas por los protestantes que nos robaron la Biblia, la falsificaron para perdición suya y de sus víctimas, no son Biblia. La Reina Valera, por ejemplo, la traducción del Mundo Nuevo, Testigo de Jehová, todo el Dios habla hoy, aunque pongan sello actualmente católico, no, son Biblias falsificadas. Si usted echa una Biblia falsificada a la basura, hace pedazos, no pecas, hace buena obra. Por ejemplo, para que los protestantes no sepan que los católicos rezan una oración bíblica, en lugar de decir Dios te salve María llena de gracia, traducen salve la favorecida. Es mentira. Llena de gracia no es favorecida. Entonces tenemos que respetar la palabra de Dios. Y por eso el católico no debe tener libros protestantes en su casa, mormones, etc. Nada de esto. Si te dicen, no acepto la palabra de Dios, no señor, no acepto una palabra bastarda, falsificada, a la basura esto. Entonces debemos tener respeto a la palabra de Dios. También debemos, además del respeto, escuchar con respeto, con atención. Veamos qué atención se presta a las noticias del mundo, a las cartas. Ahora apenas uno recibe un mensaje, rápido tiene que ver el Facebook, el teléfono, la cosa y correo. ¿Y qué respeto, qué atención tenemos a la palabra de Dios? Un día dije a un amigo, sí, leía el Evangelio, me dijo, ya lo leí. Sí, lo hice una vez quizás, olvidaste el 99%, lea cada día al menos una pequeña página del Evangelio y de la crema del Evangelio, que es el catecismo. Un cristiano que no lee regularmente la palabra de Dios, sea
transmitida por la tradición, que es el catecismo, o sea, escrita el Evangelio, se contamina. Se contamina, cuidado. Entonces debemos escucharla con atención. Hay cristianos que reciben sin atención, con frialdad, somnolencia y repugnancia la palabra de Dios. ¡Qué locura! Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo serán de corazón duro? ¿Ah? ¿Hasta cuándo van a amar la vanidad? ¿Hasta cuándo van a amar la mentira? La mentira, Salmo 4:3. Sí. Todas esas películas, queridos hermanos, esas telenovelas, esas series, sí, es mentira, son fábulas inventadas que vehiculan veneno. Si después de una película, de una cosa, usted se siente más santo, más puro, más casto, más cristiano, adelante. Si estés tibio, intoxicado, tentado, estás mal. Estás mal. Debemos también recibirla con docilidad, por Dios, con docilidad, aplicándose cada uno a sí mismo lo que ha oído y no a los otros. A veces uno escucha una cosa, mira al otro. Espere, no, aplícala a ti, deja al otro. El Espíritu Santo hará su obra. Si el predicador habla contra el pecado y los vicios, bien, queridos hermanos, debemos decir a nosotros mismos, este vicio que le está flagelando el sacerdote es mi vicio. Yo soy este hombre. Si se queja del olvido de Dios o de sus mandamientos, bien, esa persona olvidadiza eres tú, hermano mío, que escuchas. No nos hagamos ilusiones diciendo el sermón no es para nosotros no somos como los demás, ladrones, injustos, libertinos, etcétera, como decía el publicano. San Francisco de Sales decía que jamás había oído ningún sermón en que no encontrara algo para él y que no le inspirase la resolución de ser mejor. Ya sigamos el ejemplo, tratemos de sacar para nosotros provecho. Y finalmente, después del sermón, ¿qué debemos hacer? Bien, después del sermón hay que reflexionar sobre lo que uno ha oído. Es importante eso, reflexionar sobre lo oído. La reflexión es el medio de que penetran tan profundamente en nosotros las raíces que no pueden ser arrancadas y que encuentran más seguramente el jugo de la gracia divina. Entonces, si uno no medita sobre lo que ha escuchado, no echa raíz. Tenemos que meditarlo, pensar en esto. Por eso ser atento cuando uno escucha y no dejarse distraer. ¿Cuántas personas no sacan fruto alguno de la palabra de Dios por falta de reflexión? La tierra está desolada de erosión porque los hombres no reflexionan. Olvidan pronto lo que han oído, semejante al que, según la comparación de Santiago, se contempla en un espejo y luego que se marcha se olvida cómo era. Imitemos a la Señora Virgen, que conservaba y meditaba en su corazón las palabras de Jesús. La Virgen, dice, el Evangelio guardaba todas esas palabras en su corazón. Un repaso serio sobre lo que se ha oído, o dicho, o leído, hace germinar la buena semilla. Sugiere resoluciones prácticas para la reforma de la vida. Si reflexionamos profundamente, y bien, Dios nos dará luces, nos pondrá el dedo sobre tal o tal defecto para mejorarnos. Después de haber pensado, hay que esforzarse para poner en práctica las buenas resoluciones y los buenos consejos, los avisos saludables que se oyeron, porque nos dice el apóstol, no sean los como auditores, los que escuchan la palabra, sino cúmplenla. No son los que oyen la palabra de Dios, que son justos delante de Dios, sino los que la cumplen, que son justificados. Uno puede conocer la Biblia de memoria. No sirve para nada si no vive en santidad. Cuidado, hace falta cumplir. Es preferible que una persona humilde, cristiana, santa, cumple lo que dice y ignorar muchas cosas, pero que cumple lo que dice. El que me ama guarda mis mandamientos. No son los que oyen la palabra que son justos delante de Dios, sino los que la cumplen que son justificados, dice San Pablo. Muy importante eso también.
Romanos 2:13. Y Jesucristo dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen, la ponen en práctica. Dichosos los que oyen la palabra y la guardan, la cumplen. San Lucas 7:21 y 11:28. Al final del Sermón de la Montaña nos da también esta grave exhortación. Por lo tanto, todo el que oye esta palabra y la hace es semejante al hombre sabio. A un hombre sabio, ¿no? Que ha edificado su casa sobre la piedra. Y todo el que escucha esta palabra mía y no la hace es semejante a un hombre estulto, tonto, loco, necio, que edificó su casa sobre la arena. La primera, de la casa construida sobre la piedra, bien resiste la lluvia, las tempestades, las tentaciones, problemas, dificultades. Pero la segunda es derribada enteramente y arruinada. Santo Agustín añade que será juguete de la tempestad y quedará sin albergue el que no haya querido escuchar la palabra del Señor. Es malo, dice, no escuchar la palabra del Señor, pero es peor escucharla y no cumplirla. Es malo no escuchar, pero es peor escucharla y no cumplirla. Pues mayor, ¿cómo se llama? Porque dijo Cristo, a quien se dio mucho, muchas cuentas se pedirá. Sean ejecutores de la palabra y no solamente auditores, los que escuchan, engañados a sí mismos. Eso es tremendo, ¿eh? Es realmente tremenda esta última palabra, Santiago 1:22. Sean ejecutores de la palabra y no solamente oyentes. Para eso es preciso un valor perseverante, vigilante y paciencia. Con su paciencia salvarán sus almas, dijo el Señor. Porque el demonio intenta siempre robarnos la semilla divina e impedir que fructifique en nosotros. Y si no lo puede conseguir, procura al menos reducir su rendimiento, sembrando su cizaña, que sofoca una parte del buen grano. De ahí tantos sermones infructuosos, tantas resoluciones estériles. ¿Cuántas veces se nos han retirado las recomendaciones, se han dado las recomendaciones, cuántas veces nos hemos decidido y después de un tiempo no hacemos nada? ¿De dónde proviene todo esto? Permanecemos siempre los mismos. Bien, queridos hermanos, por no pensar, por no tomar resoluciones prácticas. Yo veo mi defecto principal y ataco. Día tras día lucho contra esto. Y al luchar contra mi defecto principal, bien, evito muchos otros pecados. Entonces pidamos al Señor de ayudarnos a ser buen terreno y dar buen fruto. Si somos buen terreno y damos fruto, no solamente nos salvaremos, sino también ayudaremos al prójimo a salvarse. Pidamos a nuestro Señor esta sabiduría, este ánimo, esta perseverancia, esta prudencia. Dijo, pedid y recibiréis. Pidámoslo de ver claro en nuestra alma y de ser ejecutores, cumplidores de la palabra y no solamente oyentes.